y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes, hermanos. Para mí es un privilegio y es un honor presentarme aquí y no es cosa fácil. Por eso quiero pedir la dirección de nuestro Dios. Los invito a orar, por favor. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. En esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos ha dado tu santo perdón. Gracias porque nos das la vida y la salud y gracias por estar aquí para presentar tu palabra. Ayúdame, Señor, para poderlo hacer de acuerdo a tu santa voluntad y que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta línea de temas que he venido presentando es algo para mí muy, ¿cómo les puedo decir? Muy sagrado, porque al estudiar yo el carácter de los pioneros, al estudiar el carácter de los patriarcas, de Moisés y demás personas que siguieron a Dios en sus vidas, y al estudiar el carácter de la última generación, cómo es lo que Dios quiere de nosotros, me he puesto a pensar cómo Moisés, siendo un hombre tan manso y el más manso que hubo en la tierra, dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, pudo fallar en esa prueba que Dios le puso y no glorificó a Dios cuando golpeó la roca. Lo hicieron enojar, ¿no? Lo hicieron enojar. Ahora nosotros, con nuestro carácter a veces explosivos, por cualquier cosa nos enojamos. Me pregunto, ¿dónde estamos? Necesitamos cambiar. Necesitamos prepararnos, hermanos. Los acontecimientos a cómo van. Nos dicen a voz a cuello que algo pronto va a ocurrir. Y por esa razón he querido presentar este tema, porque relacionándolos con los eventos finales y el carácter de la última generación, la Biblia dice de los 144,000 en Apocalipsis 6:12, me doy cuenta que necesitamos prepararnos más de lo que pensamos, hermanos. Necesitamos conocer a Jesucristo, tenerlo como un amigo y aprender del modelo, hermano, no ni de nadie más, simplemente de Jesucristo, hermano. En la palabra de Dios, hermanos, nos dice en Apocalipsis 6:12, nos describe, hermanos, los sucesos que van a acompañar en el día del Señor. Dios va a hacer una extraña obra que Él nunca está acostumbrado a hacer. Dios es misericordioso. Dios envió a su Hijo a esta tierra para morir por cada uno de nosotros. Pero todo tiene un límite. Va a llegar el momento en que se acaba el tiempo de gracia y Dios va a hacer su extraña obra, hermano. Como dice el profeta, lo dice la palabra de Dios, miré cuando se abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos y cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pérgamo que se enrolla y toda monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos
Y todo siervo y todo libre escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: cae sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto, hermanos, está relacionado con el futuro, en el gran día de Dios. Si ustedes ven aquí, hubo un gran terremoto. En la historia está, antes de 1844, los acontecimientos que pasaron. El sol se puso negro, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra, el cielo se desvaneció como un pergamino, todo monte y toda isla se removió de su lugar, y la gente se escondía en las cuevas y en las peñas. Dice la Biblia: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Estos acontecimientos, hermanos, en parte ya pasaron. El gran terremoto, el sol se puso negro, pero eso fue un pálido reflejo de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Se acuerdan de Mateo 24, cuando habla de la destrucción de Jerusalén, cuando Jesús va a venir? En Apocalipsis dice que lo que pasó con el pueblo judío en el año 70 fue un pálido reflejo de lo que va a pasar en el futuro. Así esta profecía, hermanos, se cumplió una parte cuando se estaba terminando la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Pero lo que quiero enfocar ahora es el futuro. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse bien? Esta es la pregunta, hermanos. ¿Quién va a poder estar? Muchos nos preguntamos: ojalá Dios ya venga, que Jesucristo ya se acabe este mundo de dolor y de pecado, tanta miseria, tanto dolor, tantas guerras, tanta destrucción. Pero la pregunta es, hermanos, ¿estamos nosotros preparados? ¿Está nuestro carácter de acuerdo a lo que Jesús dice? Y esa es la pregunta, hermanos. No hay que dejar pasar el tiempo. Cada día pasa, viene, anochece y el día amanece, seguimos en el trabajo. No, hermano, hay que consagrar nuestras vidas a Dios, porque la vida no la tenemos comprada. La vida pasa, hermanos, y no sabemos cuándo va a llegar el día en que nosotros tenemos que dar cuentas a Dios, ya sea que cuando Él venga estemos vivos o no estemos, hermanos. En Apocalipsis 7 responde a esta pregunta: aparece un ángel con el sello de Dios vivo, para sellar en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, los 144,000. Nos dice Apocalipsis 7, 2 y 4. Los 144,000 son los que estarán en el pie en el día de la ira. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Pero, ¿cuál es el día de la ira de Dios? La ira el día en que Dios viene a esta tierra, hermanos, también viene la ira de Dios. Para nosotros, los que estamos preparados, va a ser un día de alegría, un día de gozo. Pero si no estamos preparados, para los impíos va a ser un día de ira de Dios, un día de venganza. Porque la palabra de Dios dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán como una gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. La palabra de Dios dice, hermanos, que el día del Señor vendrá como ladrón. Siempre me veo preguntado: ¿qué significa esto? Pero, hermanos, vendrá como ladrón es para los que no conocen, no para nosotros. Los hijos de la luz no tenemos que estar en tinieblas respecto a la venida de Jesús. En este libro, hermanos, nos dice, se nos amonesta que debemos prepararnos, debemos conocer cuándo Dios va a venir, hermanos. Se nos amonesta que no debemos de permanecer en tinieblas respecto a la venida de Cristo, porque vendrá como ladrón. No es para nosotros, hermanos, es para los que están en tinieblas. Luego nos dice: cercano está el día grande de Jehová, día de la ira, día de angustia,
de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad. Nos dice en Sofonías 1, 14 al 18, ay de aquel día, porque cercano está el día en que Jehová vendrá como destrucción del Todopoderoso. Se ve terrible lo que viene, hermanos. Día de ira, día en que de angustia, día de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, de entenecimiento, día de trompeta, de algaraza, sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Esto no se ve nada alentador, ¿verdad, hermanos? Se ve algo que viene un día de tinieblas, un día de oscuridad. Nos dice en Sofonías 1:17, atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, dice, porque pecaron contra Jehová, ¿sí? Y sangre de ellos será derramada sobre los polvos, su carne como el estiércol quedarán en toda la tierra, ¿sí? Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra se contaminó con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará que todos los habitantes de la tierra. Claramente aquí nos está hablando, hermanos, cuando Jesús venga, hermanos, esta tierra va a quedar desolada y vacía. Todos van a quedar destruidos con el resplandor de su venida. Ay del día, porque cercano está el día en que Jehová vendrá con destrucción del Todopoderoso, hermanos. Es difícil. Por eso les digo, hermanos, que si no estamos preparados, ay de nosotros, hermanos, porque viene un día terrible. Las últimas 7 plagas también son parte de la ira de Dios, de la obra extraña de Dios, porque Dios no acostumbra, hermanos, a castigar. Cuando alguien sucede a una desgracia, hermanos, en esta tierra, es porque Dios retira su protección, porque la persona se puso más allá de la protección de Dios por algún pecado, por algo que no tenía que haber hecho. No es que Dios lo castiga, es porque Él se tiene que retirar. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? Cuando Dios retiraba su protección, venían los ataques del enemigo, ¿no? Así es para nosotros. Si estudiamos la palabra de Dios, vemos muchos ejemplos, hermanos. Vi el cielo otra señal grande, tan grave, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En Apocalipsis 15:1. Significa entonces, hermanos, que el día de la ira instruye también el derramamiento de las últimas 7 plagas. Pero ¿cuándo empieza a derramarse en las plagas que dice el Apocalipsis 15:8, hermanos? ¿Cuándo? Si ustedes estudian la palabra de Dios, hermanos, ¿cuándo va a suceder esto? Va a ser cuando el tiempo de gracia se termine, hermanos. En Apocalipsis 15:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por el poder y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Se acuerdan, hermanos? Hubo una vez que se llenó de humo el templo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de cuando Salomón preparó el templo, lo consagró a Dios? Cuando el templo fue terminado, el templo de Salomón, bajó fuego del cielo, consumió los sacrificios y el templo se llenó de humo. No podían entrar los sacerdotes. Y también vemos en Éxodo 40 que el tabernáculo que Moisés estaba en el desierto cuando fue consagrado, lo mismo, se llenó de humo y no podían entrar los sacerdotes. Eso fue el inicio. Pero aquí el templo se llenó de humo porque Jesucristo, hermanos, sale del lugar santísimo. Se termina el tiempo de gracia. Ya no va a haber más intercesor por los pecadores, hermanos. Se acabó, como dice Apocalipsis, el que es justo sea justo, y el que practique la justicia, y el que es impuro se va a quedar impuro.
Se acabó el tiempo de gracia. Aquí se está refiriendo a esto, hermanos. El templo se llenó de humo. Vemos, si los sacerdotes no podían entrar, no había intercesión. Nadie podía entrar. En el siguiente versículo dice, oí una gran voz que decía desde el templo, los 7 ángeles oí derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 15:8 dice, indica que al fin de la obra sacerdotal en el santuario celestial, indica el comienzo de que se derraman las plagas. Hermanos, en el pueblo de Israel antiguo, cuando se sacrificaban sacrificios todos los días y mañana y tarde, recuerden bien que el sacerdote era quien ofrecía el sacrificio. Pero cuando Jesucristo, hermanos, cuando subió a la tierra, cuando vino a esta tierra y fue crucificado y subió a los cielos después de 40 días de que resucitó, Él se fue al santuario, hermanos. Y cuando se terminó en 1844, cuando terminó la profecía de Daniel 8:14, de los 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, Jesucristo, hermanos, pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó el juicio de los muertos. Esa profecía, hermanos, terminó en ese tiempo. Jesucristo, hermanos, ahora sale del lugar santísimo. Es decir, termina el ministerio intercesor de Cristo y comienza el arrebatamiento de las últimas 7 plagas. Cuando el templo se llena de gloria de Dios, en Apocalipsis 15:8, termina la intersección, hermano, y termina el tiempo de gracia. Cuando termina el tiempo de gracia, se derraman las plagas y comienza el tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Se acuerdan de Daniel 12:1 que se leyó al principio? Esa es una profecía para el tiempo del fin. Y Dios nos amonesta, hermanos, bienaventurados los que están escritos en el libro. Si nosotros es nuestra meta hoy en día, hermanos, alcanzar a llegar a estar escritos en el libro de la vida. Los 144,000 son los santos que estarán vivos cuando termine la intercesión y cierre el tiempo de gracia, pasarán por el tiempo de angustia final y verán al Señor viniendo en gloria, hermanos. En Isaías 25:8 se nos amonesta, hermanos, son aquellos que están en el pie para decir, este es nuestro Dios, hermanos, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta es la promesa, hermanos. Los que estemos vivos, si Dios quiere, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y nos salvará. El apóstol Pablo espera también estar vivo cuando Jesús regrese, hermano. El apóstol Pablo esperaba esta bendición y nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta venida del Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. En Primera de Tesalonicenses nos dice esta gran promesa. Sin duda él creía ser parte de la última generación. Él se fue creyendo, hermanos, que vería al Señor y claro que lo va a ver porque Él va a resucitar. Él va a ser parte de los que van a resucitar primero. Los cristianos en todos los tiempos han esperado que Jesús regrese en sus días. El que da testimonio de estas cosas nos dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20. He aquí, el mismo Jesús dice, he aquí yo vengo pronto. ¿Cuán pronto es pronto? Esa es la pregunta, hermano. Pero para Dios, nada, hermano, nada es imposible. Para nosotros, nuestros días son 70, 80 años. Pero para Dios, hermanos, el tiempo no pasa. Dios tiene su tiempo. Como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, Dios envió a su Hijo. Y esa es la promesa. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, hermanos, estemos preparados o no estemos preparados, Dios va a enviar otra vez a su Hijo. Y eso es lo triste, hermano. Nosotros tenemos que estar preparados cada día, hermanos. Tener a Jesús como nuestro amigo. No me voy a cansar de decir esto, hermano. Tenemos que cambiar nuestro carácter, aprender las lecciones del Maestro,
cómo era Jesucristo, hermano. Y eso lo voy a ir desarrollando. Si tú estás esperando a Jesús, hermano, y Él viene en nuestros días, entonces tú serás parte de los 144,000. ¿Ustedes creen eso? Pero si tú postergas tu preparación porque tal vez el Señor no regrese todavía, seguramente no harás parte de ninguna generación. No vas a estar preparado, hermano. Muchos viven el día como si Dios no existiera. Se acuerdan de Dios en la mañana, se acuerdan en la noche, pero en el día no lo llevan al trabajo, no lo llevan a las compras, no lo llevan lo dejan en la casa, hermano, o lo dejan en su recámara, pero no se lo llevan a Jesús. Y ese es el problema de los cristianos, hermano. Tenemos que aprender a tener a Jesús como nuestro gran amigo, meditar de Él todos los días. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a aumentar la fe? Si estudiamos la palabra de Dios, dar tiempo a estudiar su palabra, el espíritu de profecía. Cuando no entendamos algo, vayamos al espíritu de profecía. Lo aclara, hermano. Comentarios bíblicos. Tenemos tanta luz como ninguna otra generación en el tiempo, hermano. Tenemos la experiencia de los profetas, de los apóstoles, de los pioneros. Sabemos que esta iglesia va a llegar al final, pero necesitamos prepararnos, hermano. Característica de los 144,000 en Apocalipsis 14. ¿Cómo nos dice? Estarán en pie con el Cordero sobre el monte de Sión, que es la primera. Tienen el nombre del Cordero en el de su Padre en la frente. ¿Sí? Cantan un cántico nuevo delante del trono que nadie puede aprender, solo ellos. Fueron redimidos dentro de la tierra. No se contaminaron con mujeres. Son vírgenes. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Son primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ustedes piensan que no podemos nosotros alcanzar estas características? ¿Sí? Dios desea que tengamos esas características, porque si no, hermano, no vamos a estar preparados. Nos dice, pero estas características son exclusivas para la última generación, para los 144,000. ¿No será que Dios lo quiere para todas las generaciones en todos los tiempos? ¿O espera Dios que estas características se cumplan en los hijos de todas las generaciones? Veamos qué pasa. Repasemos las características una por una. Estarán en pie con el Cordero sobre el monte de Sión. ¿Qué significa esto? También la generación de los santos de los tiempos del rey David estaban en el pie en el monte de Sión, en el tiempo del rey David. Nos dice la Biblia en Salmos 24 y Salmos 15. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el tiempo del rey David, ¿quién subirá al monte de Jehová? Nos dice. ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, hermano, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él va a recibir la bendición. Hermano, no es para otra generación. Nosotros podemos estar, como dice aquí, limpios de manos, hermanos, puros de corazón. Cuando nos consagramos a Dios de verdad, hermanos, nosotros podemos llegar a ser santos. No lo crean que eso es imposible o Dios es mentiroso, hermano. No, hermano, Dios desea que seamos santos. Cada vez que nos humillamos a Dios como se humilló el rey David ya después de haber fallado, Dios lo consideró conforme a mi corazón. Ahí tenemos el ejemplo de él. Estas mismas características, hermanos, son de los 144,000. ¿Se dan ustedes cuenta? En el Antiguo Testamento y también para el futuro y para hoy. También vemos a Abraham. Esperaba estar en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se dan cuenta? Abraham
en Hebreos 11:10, y todos los cristianos por la fe ya están en el monte de Dios. Por fe, hermanos. Dice la Biblia en Hebreos 12:22, os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo, hermanos. Esta es la primera característica. Veamos la segunda. Tienen el nombre del Cordero de su Padre en la frente. En la Biblia, a menudo, hermanos, el nombre se denota con atributos o unas circunstancias relacionadas con la persona. En la Biblia, si ustedes se dan cuenta, el nombre que le ponían a las personas estaba relacionado con lo que iba a ser. Ejemplos, tenemos a nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir Salvador. Moisés, uno sacado del agua. Tenemos a Sansón. ¿Qué quiere decir Sansón? Fuerte. Jacob, quiere decir el engañador, el que es suplantador. Y sabemos bien el adversario que quiere decir. Isaac, sustituto, uno que sustituyó. Veamos, si los fieles tienen el nombre de Dios en su frente, significa que son semejantes a Él en carácter, hermano. Esa es la meta, hermano, el carácter. El nombre de Dios en la frente es lo mismo que el sello de Dios en la frente. En Apocalipsis 7:2 y 3 dice, un sello se usa para identificar a una propiedad. Sabemos esto, ¿no? Pero el fundamento de Dios está en la firme, teniendo el sello con este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Dios conoce, hermanos, a todos. Conoce a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jehová conoce el camino de los que son justos. Pero la pregunta es, hermanos, ¿conocemos nosotros a Jesús? ¿Conocemos a Dios? Él ya nos conoce. ¿Se acuerdan de Jacob? Digo, de Enoc. No, ya se me fue. Sí, Jacob, perdón. ¿Se acuerdan de Jacob? Era hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando ya pasó la prueba, hermanos, ¿qué dijo él? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa experiencia, hermanos, Dios nos va a probar a todos, La palabra de Dios y el espíritu de profecía dice que todos vamos a ser probados como si no existiera otra persona en la tierra. Pero por eso necesitamos prepararnos, hermanos, para estar firme cuando venga la prueba, ya sea que se nos muera un ser querido o pasen cosas que solo Dios sabe. Cada quien tiene que estar preparado, hermano. Nosotros hemos pasado pruebas terribles, pero gracias a Dios seguimos adelante, hermano. Y Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y yo conozco y me siguen. Nosotros debemos de seguir a Jesucristo. Pero los impíos, dice, Jesús no los conoce. Entonces los dos les voy a declarar, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nos dice en Mateo 7:23, de cierto os digo, no os conozco. Esa fue la segunda característica. Veamos la tercera característica. Cantaban un cántico nuevo delante del trono, que nadie podía aprender, solo ellos. ¿Se acuerdan del cántico de Moisés? También los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, cantan un cántico nuevo en Apocalipsis 5:9, un cántico de Moisés y del Cordero en Apocalipsis 15:3. Esta es la referencia al cántico de Moisés y los israelitas cuando cruzaron el Mar Rojo. Ese es el cántico. ¿Qué significa ese cántico, hermanos? Que Dios lo está preparando para la victoria después que crucemos este mundo de maldad. Así como Dios pasó al pueblo de Israel y cruzaron el Mar Rojo y cantaron un cántico nuevo, Dios también preparó un cántico para todos los redimidos, hermanos. Gloria a Dios por eso. A mí me gustaría estar allí y ustedes no. Un cántico que solo ellos conocen es un cántico de liberación. Se refieren a que es un cántico de experiencia. Una experiencia es única. Cada hijo de Dios canta un cántico nuevo. Es el decir, tienen una experiencia que es única. O sea, hermanos, 244,000 van a estar como dice Daniel 12:1, en un tiempo cuando Miguel, que es Cristo,
salga del lugar santísimo, ¿sí? Y venga a rescatar a su pueblo. Es un tiempo de crisis, un tiempo como nunca ha habido sobre la tierra. Me imagino cómo va a ser esa crisis, va a ser algo terrible, pero necesitamos tener esa experiencia, hermano. Esa experiencia es el carácter, ¿sí? Es parte de nuestro carácter. El carácter, hermano, no puede ser transferible, ¿sí? La experiencia que tengamos con Dios, cada uno es individual. Cada uno tiene que tener su propia relación con Jesús. Cuando tenemos esa relación con Jesús como un amigo, hermano, nuestro carácter va a ir cambiando. Como los apóstoles que eran hijos del trueno, ¿se acuerdan? Y cómo el Espíritu de Dios los fue transformando a que llegaron a ser conforme a la voluntad de Dios. A los cristianos del Pérgamo se les da un nombre nuevo que solo ellos conocen. Y les daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrita en el nombre, un nombre nuevo, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. También Jesús tiene un nombre que solo él conoce y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Dios promete, hermanos, darnos un nombre nuevo. Cada uno va a tener un nombre nuevo, así como dice aquí, que tiene un nombre escrito que no conocía sino él mismo, Jesucristo, hermano. Esa es la promesa, hermano. Nadie conoce, solo él conoce. Significa que cada uno tiene una experiencia única con Jesús, hermano. La experiencia que va a pasar la última generación, necesitamos estar de pie a lo que viene, hermanos, una fe inquebrantable, que pase lo que pase, estaremos firmes. Pero para eso, hermano, necesitamos ir preparándonos nosotros hoy, cada día, que Dios nos da vida. El espíritu de profecía dice, cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar, nuestro primer tema será el cántico de Moisés, hermanos. Este va a ser el primer tema. Siervo de Dios, todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo, porque nunca antes se han entonado en el cielo testimonios para ministros. Imagínense eso, hermano. Veamos a la cuarta característica. Fueron redimidos dentro de toda la tierra. ¿Qué significa esto? Tienen también los cristianos en Corintios fueron redimidos, es decir, comprados no solo de la última generación, es también los de Corintios, veamos, porque habían sido comprados, dice la palabra en versículo 6:20, por precio, dice. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los del Corintios, hermano, dice que fueron comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Jesús. De manera que todos los cristianos hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. No nomás es para los de última generación, es para todos los tiempos. No se contaminaron con mujeres. Muchos se preguntan, tienen dudas sobre este texto, pero vamos a aclararlo. Esta es una referencia a lo que pasó en Israel con las mujeres impías de Moab. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando el tiempo de Balaam? Cuando este profeta, acostumbrado, hermanos, a escuchar la voz de Dios, era un hombre perfecto, podemos decir, en su tiempo, pero fue codiciando codicia en su corazón. Codició lo que no era lícito, pero era acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Esa es mi pregunta, hermano. Este profeta Balaam, imagínense, era profeta de Dios, que cuando vinieron estas personas para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, fue a consultar a Dios y Dios le contestó, no vayas, porque este pueblo que venían de Egipto, que era el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, era un pueblo bendito. No podía Balaam hacer nada, porque era un pueblo bendito. Pero Balaam, su corazón se había desviado a los tesoros y la gloria que le ofrecía el rey pagano. Imagínense, hermanos, yo a veces por eso cuando leo la Biblia dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá?
Por eso Dios dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación, hermanos, porque nuestro corazón nos va a traicionar. Si no nos consagramos a Dios, nos va a traicionar, hermanos, en el último momento, así como Balaán codició lo que no tenía que codiciar, ¿eh? Un hombre que acostumbrado a decir, dice, lo que respetaban los de todo ese tiempo, reyes y gobernantes, lo respetaban porque era un hombre que cuando él maldecía era maldito y cuando venciera bendecido. Por eso cuando vieron que este pueblo venía y que los iba a destruir, fueron a consultarlo. ¿Se acuerdan que cuando estaba tan cegado que la mula le hablaba? Le dijo la mula, ¿qué te he hecho para que me golpees? Y él estaba tan cegado que le dio 3 golpes, porque la mula ya lo había lastimado cuando el ángel se desmayó. Vio la mula, y el profeta acostumbrado a ver la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, no vio al ángel que se había desvainado su espada, ¿eh? Y que estaba para matarlo. Y la mula lo vio y que hasta tembló y se cayó. ¿Eh? ¿Se dan cuenta de lo que es la persona, hermano? Se puso a discutir con la mula. ¿Cuándo han visto ustedes que un ser, un animal hable? ¿Se dan cuenta cómo el diablo dice, el espíritu de profecía? Estaba yo estudiando hoy en la mañana que ya él estaba hechizado por el demonio porque él le abrió una puerta en su corazón, la codicia, como nuestros primeros padres codiciaron lo que no tenían que haber codiciado del árbol prohibido. Él codició en vez de decir no puedo hacer eso porque sabía perfectamente las consecuencias. Por eso, hermanos, cuidemos nuestro corazón. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo mismo a veces me pongo a prueba. Señor, yo al ver estos ejemplos digo, oye, ¿dónde estoy? Tengo que consagrar mi vida porque esto es en serio. No pongamos las cosas espirituales fáciles, hermano. Es cosa seria, hermano. Si Dios nos llamó hasta aquí y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, prosigamos adelante, hermanos. Tenemos una meta que alcanzar, compartir esta palabra con los que están en tinieblas y mucho más. Tenemos que dar gracias a Dios por su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano. No lo tomemos a la ligera. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario es algo tan grande. Pero prosigamos. En Apocalipsis, una mujer, hermano, ramera impía, representa a la iglesia falsa. ¿Se acuerdan, hermanos, que el pueblo de Israel se contaminó porque el profeta Balaán, cuando ya se corrompió, le fue a decir al gobernante pagano, cuando el Espíritu de Dios, dice, se retiró de él maquinó entonces cómo hacer para yo tener ganancias y se fue con el rey pagano y le aconsejó, si este pueblo es bendito, ¿qué puedo hacer? Ya no va a ser con espada o con guerra, es con astucia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, las puertas que abramos, el celular, la televisión, palabras que no debemos de pensar. Por eso la palabra de Dios dice pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honorable, porque por ahí se mete el enemigo, hermanos. Cuando empezamos a pensar algo negativo, abrimos la puerta, como Balaán se le retiró el Espíritu de Dios y él se fue al rey pagano y le dijo, la única forma que puedas tú, para que pueda yo maldecir a este pueblo y el Dios se retire de ellos, el Dios que lo protege, al Dios Jehová, es contaminándolo. Haz que envía mujeres paganas para que, ustedes ya saben de qué clase de mujeres eran, y si es posible que adoren a los ídolos, que era no me acuerdo bien de los nombres de los ídolos paganos que tenían ese pueblo. También hoy en día, hermanos, en Apocalipsis, una mujer ramera impía representa a la iglesia falsa. Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. No se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros no nos hemos contaminado, ¿qué? Con las doctrinas falsas de otras iglesias,
La Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Babilonia representa confusión, inmoralidad, falsas enseñanzas con las cuales han fornicado los reyes de la tierra, la idolatría, enseñanzas falsas contrarias a la palabra de Dios, contrario a lo que pasó en Israel, las hijas de las hijas de Moab, los 144,000 no se contaminaron ni moral ni espiritualmente con la gran ramera y sus hijas. Nosotros, hermanos de la última generación, hermanos, no debemos de contaminarnos con tantas costumbres paganas. Podemos hacer una lista grande, pero yo creo que la mayoría lo han escuchado ya del pastor decir, ¿no? Tantas doctrinas falsas que hay hoy en día, tantas costumbres, falsas enseñanzas, idolatría. Es terrible, hermanos, cómo está el mundo hoy en día. Esa es una de las características. Significa que los 144,000 se mantienen puros y no se contaminan con las moralidades ni las falsas doctrinas. Es lo que Dios esperaba también de Tito y de Timoteo en el siglo I. Imagínense, no nomás es para la última generación, es para todas las generaciones. Mire, fíjense, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Le dijo Pablo a Tito en 2:1. No participes de los pecados ajenos y consérvate puro. Ese es el consejo de hoy en día, hermano. Eso es lo que Dios espera de los hijos en cada generación. Consérvate puro. No participes de los pecados ajenos. Habla de acuerdo a la sana doctrina. Cuando prediquemos la palabra de Dios, todos, hermanos, debemos de hablar a lo que está escrito. Aún escrito está la Biblia y el espíritu de profecía. Eso fue la característica número 5. Veamos la característica número 6. Son vírgenes. La misma expectativa tiene Dios con los cristianos de Corintios. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una mujer pura, que es como pura en Cristo Jesús. Lo dice en 2 de Corintios 11:2. También en el Antiguo Testamento se consideraba una mujer virgen, que es la esposa del Cordero, en Jeremías 31:4. Virgen es la condición de la novia para presentarse a su esposo, hermano. Estas son las características número 6. Consérvate puro, nos dice el apóstol Pablo. Es lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Sigue la característica número 7. Siguen al Cordero donde quiera que va. Todos los que han de entrar en el reino es porque siguen a Jesús. Todos los que debemos de entrar en la patria celestial, hermanos, y estar con Jesús en la tierra nueva es porque lo seguimos. No como lo siguió Pedro. Lo siguió de lejos. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando pasó la prueba, una prueba tan grande para él, lo siguió de lejos cuando se lo llevaron los alguaciles, que se lo llevaron se lo llevaron para crucificarlo. Pedro iba de lejos, hermano. Si no, nosotros debemos de ser como Mateo, dejándolo todo y lo siguió. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios, hermano. Dejarlo todo y lo siguió, como Juan, el amado Juan. Lo siguió hasta los pies de la cruz del Calvario, hermano. Y en cambio, Pedro falló en la prueba, porque mismo Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y yo me pongo a pensar, hermano, nosotros estamos preparados para no negar al maestro cuando venga la prueba. La prueba que dice Daniel 12:1. Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. En Génesis 5:24. Con Dios caminó Noé, hombre recto, temeroso de Dios, también Jacob. Hermanos, aprendamos a caminar con Jesús. Ese es el consejo que nos da la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Les invito que estudien, hermanos, El Camino a Cristo. Un librito que se regala mucho, hermanos, por miles. Un librito que lo tomamos como que leemos nomás un capítulo y ya, no. Aprendamos a leerlo todo, hermano. Es un mensaje de la justificación por la fe, para que podamos ver un mensaje tan precioso en ese librito. Aprendamos a caminar con Dios, hermano. Son primicias para Dios y para el Cordero.
No solamente la última generación, también los cristianos en el primer siglo de la era cristiana. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. En Santiago 1:18. Hermanos, significa que los hijos de Dios, de toda la generación, son primicias para Dios. Esa es la promesa, hermano. No nomás es para la última generación, fue para todas las generaciones. En su boca no fue hallado mentira. Quizás, hermanos, esto va a ser difícil, pero dice la palabra de Dios, solo la última generación espera a Dios que su boca no se halle mentira. Veamos. ¿Se acuerdan de Natanael en el siglo I cuando Jesús lo vio allá cuando él estaba orando en la higuera? ¿Se acuerdan? Cuando estaba orando y le dijo, antes yo te vi en la higuera, y él se postró, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Se dan cuenta, hermanos? Antes de que Natanael se encontrara con Jesús, el Señor dijo de él que era ¿qué? Sin astucia, sin engaño y sin mentira. El consejo de Dios es, hermanos, que nosotros, hermanos, no tengamos esa malicia, no seamos maliciosos, no tengamos engaño, no engañemos a nuestro prójimo, no digamos mentiras, hermanos, porque esos son los frutos de la carne. Aprendamos a tener los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Es el mismo que Dios esperaba de los hijos del Antiguo Testamento, veamos. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, y en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Se dan cuenta? Dios esperaba del pueblo de Israel, dice, el remanente de Israel, dice, no había aquí injusticia, no había mentira en su boca, ni había engaño ni lengua engañosa, en Sofonías 3:13. Y esto es lo que Dios espera de nosotros hoy en día, hermano. Desecha la mentira, habla la verdad cada uno a su prójimo, porque somos los miembros de los unos de los otros. En Efesios 4:25. Eso fue la característica número 9. Ahora la característica número 10, son sin mancha delante del trono de Dios. Es lo que espera los cristianos de Efesios. Es lo que Dios espera de nosotros hoy en día, hermano. Dios esperaba eso de los cristianos del Antiguo Testamento y espera de hoy, también hoy, según lo que escogió Él antes que la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nos escogió ¿desde cuándo, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos tiene en su mano, hermano, esculpida en su mano cada uno de nosotros. Dios espera que los 144,000, lo mismo que esperaba en cada hijo suyo, en cada generación de la historia, hermanos. Ya repasamos las 10 características. ¿Será nomás para la última generación? No, hermano, es para todas las generaciones. Ya se ha declarado que lo que es bueno. Dios ha declarado esto por el profeta Miqueas, hermanos. Ya sea que te ha dicho que lo que espera el Señor de ti, practicar ¿qué? La justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Aunque cada generación ha vivido épocas en diferentes contextos, hermanos, cada hijo de Dios ha vivido en su experiencia de fe y obediencia en las circunstancias particulares. Cada hijo de Dios, hermanos, en cada época ha vivido su propia experiencia con Dios, hermanos. Los 144,000 son un grupo especial, no porque ellos logren un nivel de santidad y perfección que los hijos de Dios en generaciones pasadas no pudieron alcanzar, hermanos, sino porque Dios exige a ellos lo mismo que a nosotros, pero en un tiempo más difícil, el tiempo de angustia cual nunca fue. Y por eso les amonesto, hermanos, nosotros no nacimos en épocas pasadas, nacimos hoy. Y hoy, hermanos, se nos amonesta a tener una relación con Dios hoy por hoy, que pase lo que pase, estaremos firmes con Dios. Que podamos desarrollar un carácter semejante al de Cristo en esta última generación, hermano. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros.
desean tener el carácter de Jesús, hermano, en sus corazones. Desean sinceramente escuchar la voz de Dios cada día, hermano. Tener a Jesús como su único amigo, que no nos va a traicionar, hermanos. Los hombres nos podrán traicionar, pero nuestro Jesús, el Dios Todopoderoso, hermanos, que nos hizo y nos preparó para este gran día que vamos a afrontar, solo Dios sabe cuánto tiempo podremos estar en paz. Las cosas, hermanos, que vienen es difícil. Por eso les amonesto, hermanos, que tengamos que cambiemos nuestro carácter cada día, hermanos. Hoy por hoy, los invito de todo corazón, hermanos. Yo puedo continuar, si me gustan de leer otro poquito, puedo continuar, ¿me dan permiso? Mientras los hombres hoy en día, hermanos, moran en la tierra, se verifica la obra del juicio, investigador en los atrios del cielo. Mientras nosotros estamos aquí, hermanos, está pasando, hermanos, Dios está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, se está verificando el juicio investigador, pero va a llegar el día, hermanos, que se va a acabar ese juicio investigador y va a empezar el juicio ejecutivo, el juicio de los vivos. El vestido de bodas, hermanos, de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, hermanos. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? El vestido de bodas, ¿qué significa? El carácter puro y sin mancha que van a poseer los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, la mente, hermanos, no desciende inmediatamente de la pureza y santidad a la depravación y corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados a la semejanza de Dios se degraden hasta llegar al brutal o al satánico. Por la contemplación somos transformados. Al nutrir nuestros pensamientos impuros en la mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba llega a ser agradable. Hermanos, lo mismo para caer tan bajo. Por la contemplación somos transformados. Es lo mismo, hermanos. Si nosotros contemplamos la vida de Jesucristo, la vida de Dios todos los días, si contemplamos su palabra, hermanos, si estudiamos todos los días su palabra, su mensaje, la palabra del mensaje del Espíritu de profecía dice, por la contemplación somos transformados. Si nosotros contemplamos lo malo, vamos a hacer lo malo, hermanos. Los incrédulos preguntan, ¿por qué no se realizan milagros hoy en día con los que se afirma ser el pueblo de Dios? ¿Por qué hoy en día no hacen los mismos milagros que en el tiempo del Pentecostés? Hermanos, el mayor milagro que se puede hacer hoy en día, hermano, es la conversión del ser humano, hermanos. Imagínense, de una persona, hermanos, que no cree en Dios, una persona borracha, una persona que está fuera de Dios, y la conversión de esa sola persona, hermanos, transformada por su Santo Espíritu, es el mayor milagro que puede suceder hoy en día, hermano. Nosotros necesitamos ser reconvertidos, hermano. Perder de vista el yo y las ideas humanas y mirar a Cristo para que podamos ser transformados a su semejanza. Necesitamos, hermanos, ser convertidos cada día, hermano. Necesitamos de dejar de vista ser yo, dejar el yo, no decir qué quiere Dios de nosotros. Cuando el mayor de todos los milagros se lleva a cabo dentro de nuestros corazones, veremos la operación de muchos otros milagros, hermanos, cuando nosotros seamos convertidos de verdad y el Espíritu Santo, hermano, desea llegar a nosotros. Pero la iglesia no está preparada, hermano. Necesitamos nosotros cambiar nuestro carácter. Y el modelo, hermanos, es Jesucristo. Mientras nosotros no estemos convertidos, hermanos, Dios no puede obrar milagrosamente por nosotros mismos. Porque eso va a arruinar a Dios, hermanos. Seríamos que nos vamos a creer perfectos. Nuestra primera obra es llegar a ser perfectos a la vista de Dios, como Job, hermanos. Varón justo y perfecto delante de Dios. ¿Será que era nomás para Job? ¿Era nada más para Noé? ¿Era para Moisés? No, hermanos, es para todos, por medio de una fe viva que acepte sus promesas de perdón. Necesitamos aceptar el perdón de Dios, hermanos. No decir, yo era tan malo que Dios no me puede perdonar. Ya Dios nos perdonó, hermanos. Necesitamos perdonarnos nosotros mismos.
Cristo le declaró a los discípulos, pedid de todo lo que queráis y os será hecho. Recordemos que él también dijo, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino aquel que me envió. ¿eh? El que a mí viene, el que me ve a mí, dice, cree el que me envió. Y la luz que viene a este mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nos dice el apóstol Juan, dentro de poco el mundo no me verá más, pero vosotros veréis porque yo vivo. Porque vosotros también viviréis. Dios desea vivir en cada uno de nosotros, hermano. Él desea morar con nosotros a través de su Santo Espíritu. Permanecer en mí y yo en vosotros, porque como la rama no puede llevar mucho fruto por sí misma, si no permanecemos en la vid, tampoco vosotros, si no permaneces en mí, no podéis llevar muchos frutos. Aquellos que por medio de una fe viva ven a Cristo y moran en él, tendrán poder para obrar milagros para su gloria, hermano. Esa es la promesa de Dios, hermano, que nosotros seamos convertidos y podamos dar su palabra para que los demás sean convertidos, hermanos. Cada alma de nuestro mundo es propiedad del Señor por creación y por redención, hermanos. Todo Dios ya lo compró, hermanos. Lo compró en la cruz del Calvario. Por creación nos hizo. Somos de Él y por redención, hermano. Cada alma es individualmente. Dios lo pone a prueba. Le ha dado Dios lo que le corresponde. Ha rendido delante de Dios todo lo que Él, porque Él fue comprado por Él, hermano. Todos los que creen en el Señor es la porción que de esta vida estarán dirigidos por Él y recibirán la señal, la marca de Dios que muestra que son posesión especial de Dios, hermano. Recibirán el sello de Dios vivo. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio. Este es el reconocimiento que Dios es el más alto valor de cada ser humano, hermano. Todos los que aman al Señor les sirven porque son muy preciosos a su vista. El que quiere que este don sea digno representante de la verdad tal cual es en Jesús. Dios desea que seamos representantes suyos en esta tierra, hermanos. El Señor tiene una obra que para cada uno de nosotros hagamos. Todos tenemos una obra que hacer delante de Dios. Si la verdad no está arraigada en nuestro corazón, si los naturales de carácter no son transformados por su Santo Espíritu, hermanos, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo. Se los digo de verdad, hermano. Si nosotros no somos transformados por su Santo Espíritu, no vamos a ser colaboradores con Él, hermano. El Dios aparecerá constantemente. El carácter va a reflujar cada vez que nos enojemos. Tenemos que cambiar, dice. El carácter de Cristo debe de manifestarse en nuestras vidas. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, hermanos, así como Él es puro. Todo aquel que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello de Dios vivo. Ojalá que sea colocado sobre nuestras frentes, hermanos. Ojalá que Dios nos coloque este sello, hermanos, y podamos estar todos juntos, cantar el cántico de Moisés. Ojalá que sea colocado en nuestras frentes. Quien pueda soportar el pensamiento de serse pasado por alto cuando el ángel vaya sellando los siervos de Dios en sus frentes. ¿Quién podrá pensar, hermanos, que cuando pase el ángel de la misericordia no seamos sellados, hermanos? Es algo terrible. Solo los que reciban el sello de Dios viviente tendrán pasaporte para pasar los portales de la santa ciudad, hermano. Solamente ellos. Pero hay muchos que desempeñan responsabilidades dentro de la obra de Dios sin ser sinceros creyentes. Mientras permanezcan así, no pueden recibir el sello de Dios vivo. Confían en su propia justicia, lo cual el Señor tiene por necedad. Confían en ellos mismos y eso es algo peligroso, hermano. Los que quieren tener el sello de Dios en sus frentes deben de guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales. El que ha aceptado una institución humana en lugar del verdadero día de reposo, hermanos. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de la distinción de aquel que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es algo real, hermanos. Va a ser hoy y va a ser en el futuro cuando venga la ley dominical, hermanos. El sello de Dios viviente solo será colocado sobre los que sean semejantes a Cristo en carácter. Por eso le decía en el principio, hermanos, que este tema yo lo tengo tan sagrado, hermano, que necesitamos, yo mismo tengo que trabajar con mi vida. El carácter es algo que solamente eso es lo que vamos a llevar al cielo si Dios nos rescata de este mundo de pecado, hermano.
El sello de Dios viviente será solamente colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Muchos no recibirán el sello de Dios vivo porque no guardan sus mandamientos y no dan frutos de justicia. Eso es la verdad, hermanos. La gran masa de llamados cristianos sufrirán un amargo desengaño en el tiempo final. No tienen sobre sus frentes el sello de Dios viviente, tibios, irresolutos, deshonran a Dios mucho más de los incrédulos declarados. Van a tientas en las tinieblas cuando podrían estar caminando en la luz meridiana de la palabra bajo la condición de aquel que nunca yerra, hermano. Muchos van a ser desengañados, hermano, van a llevar un gran chasco en el día final. Porque aunque sean cristianos y vengan a la iglesia, no van a recibir el sello de Dios vivo porque no han cambiado su carácter, hermano. En Apocalipsis 7:9 nos dice, aquellos quienes el Cordero guiará a fuentes de agua vivas y de cuyos ojos borre toda lágrima, serán los que ahora reciben el conocimiento y la comprensión que se revela en la Biblia, la palabra de Dios, hermano. Aquellos a quienes el Cordero los guía, a través de su santa palabra, hermanos. No debemos imitar a ningún ser humano. Eso es algo real, hermano. Ningún ser humano es ejemplo, hermano. No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos de completar al hombre, como decía yo hace un momento, por la contemplación somos transformados. Si contemplamos a Jesús en su carácter, hermanos, debemos de contemplar a Jesucristo, que es el completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el hombre modelo. Su vida es en la medida de la vida de que debemos alcanzar. Su carácter es nuestro modelo, hermanos, el carácter de Jesucristo. Por lo tanto, despojémonos, hermanos, de nuestra mente de perplejidades, de las dificultades de esta vida y fijémonos en Jesucristo para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Porque Dios nos invita, hermanos, que seamos participantes de la naturaleza divina. Esa es la meta a alcanzar, hermanos. Fijemos en Él para que contemplando podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un buen propósito. Podemos estar seguros que mirándolo porque Él es omnipotente. Al contemplar o al pensar en Él, Él nos transformará en nuestra interior a su semejanza en gloria. Él promete cambiarnos, hermanos. Su Santo Espíritu desea transformar nuestro corazón de piedra, pero debemos de hacer nuestra parte, hermanos. No seamos perezosos en los asuntos espirituales, hermanos. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser parte de los 144,000. Ese es el deseo que Dios desea, hermanos. Procurar estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano. Procurar, como dice la palabra, estar firme. La ley de Dios, hermanos, que es la perfecta santidad, es la única verdadera norma de carácter. El amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera todo temor. Ya es tiempo, hermanos, de rogar por las almas que no solamente escuchan la palabra de Dios, hermanos, sino que se apresuran en llenar de aceite las vasijas juntamente con las lámparas. ¿Se acuerdan de la parábola, hermanos? Cuando aquí viene el esposo, salir a recibirle, no nos va a pasar como las mujeres fatuas. Hay que llenar nuestras lámparas, llenarla de tal forma que cuando venga la crisis, estemos firmes. El aceite de la justicia de Cristo representa el carácter y el carácter no es transferible a ningún ser humano, hermanos. El carácter no se puede transferir de una persona a otra, de un hermano a otro. El carácter, hermanos, es lo que Dios desea, hermanos. Cada uno debe de lograr para ser un carácter purificado de toda mancha de pecado. Debemos limpiar nuestra vida de pecado, hermanos. Dejar de hacer lo malo. Hermanos, no es ahora tiempo de llorar, desesperar, ni tampoco de ceder a la duda e incredulidad, hermanos. Cristo no es ahora un Salvador. No es ahora un Salvador, hermanos, que quedó en la tumba de José, hermanos.
Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, resucitó y está sentado, hermanos, dentro de querubines, en medio de distinción y de tumulto de las naciones. Todavía, hermanos, Dios, el que reina en los cielos, nuestro Salvador, hermanos, en medio de toda nuestra prueba, vigilia al fuego del horno que ha de probar a cada alma. Cuando la fortaleza de las reyes sean derribadas, hermanos, cuando los saetas de la ira de Dios atraviesen el corazón de los enemigos, su pueblo estará salvo en sus manos. Esta es la promesa, hermanos, cuando vengan todos los tumultos de todo lo que va a venir, como dice Daniel 12:1, Dios nos va a tener en su mano, pero necesitamos prepararnos, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestro carácter. Los invito, hermanos, que hagamos una oración. ¿Les gustaría orar conmigo? Los que quieran pasar conmigo, oremos, hermanos. Necesitamos cambiar nuestra vida. Vamos a orar. Padre Dios que estás en los cielos, santificado seas tu santo nombre. Después de haber estudiado la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos, Señor que estás en los cielos, ayúdanos para que podamos estar firmes cuando todo esto que dice tu palabra ha de venir. Ayuda a cambiar nuestras vidas, que podamos cambiar nuestro carácter, Señor, que es lo único que podemos llevar al cielo. Ayúdanos a dejar de ser hijos del trueno y que podamos decir, este nuestro Dios lo hemos esperado. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no vamos a poder solos, solamente con tu santa ayuda de tu Santo Espíritu. Rogando, Señor, que todos los que están aquí podamos tener ese anhelo en nuestro corazón. Te lo ruego, Señor Jesús, en Cristo Jesús. Amén.